Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos todos a esta nueva edición de webinar de formación de Brandy de Jerez, tradición y vanguardia. Comentaros que, bueno, que desde el equipo del Consejo Regulador estamos muy contentos de poder estar con todos vosotros. En realidad, estamos batiendo récords. Actualmente estáis conectados más de 1.200 asistentes entre alumnados de 32 escuelas de hostelería y sumillería de toda España, además de profesionales del sector. Con lo cual, bueno, lo primero es agradecer al profesorado por hacerlo posible y, por supuesto, al alumnado por el tiempo que va a invertir ahora la siguiente horita y media en bueno, conocer un poquito más sobre probablemente el que es el destilado más importante de todos los que se hacen en España. Esta sesión de formación va a estar impartida por tres diferentes personas. Yo seré la primera persona. Mi nombre es Carmen Aumesquet y soy la directora de promoción del Consejo Regulador de Brandy de Jerez. Y bueno, me voy a encargar de hacer esta pequeña introducción en la que, bueno, en unos 15 o 20 minutos vamos a pasar por los aspectos principales de la elaboración del brandy de Jerez. A continuación voy a dar paso a Rocío Trillo, que ella es enóloga y responsable de destilados en la bodega González Vías, y ella se va a encargar de hacer la cata más técnica, ¿vale? Vais a catar todas las muestras que tenéis delante y ella, pasando de un brandy a otro, os va a ir explicando de manera pues un poco más técnica cómo se diferencian uno de otro y qué diferentes calidades representan. Y por último, vamos a terminar por una sesión práctica en la que vamos a tener a Alberto Pizarro, que es mixólogo y es Trade Ambassador de Bodega Fundador, y va a ser quien nos va a hacer una introducción a la coctelería, a la mixología con brandy de Jerez, a todas las posibilidades prácticas de combinación de nuestro destilado. Bueno, como sabéis, el objetivo fundamental de esta iniciativa es fomentar el conocimiento del brandy de Jerez, al fin y al cabo, pues poniendo en valor su faceta como destilado de alta calidad, un destilado con origen muy genuino y con una identidad propia, ¿de acuerdo? Y por supuesto, lo más importante, pues de alguna manera poner en valor también su potencial en la hostelería y bueno, el papel relevante que tiene en la misología contemporánea y en la misología más clásica. De alguna manera, bueno, esta formación se enmarca dentro de todas las actividades que hacemos dentro de la BJ Academy, de un aula de formación específica que tenemos para el brandy de Jerez. De hecho, si queréis ampliar información a partir de la sesión de hoy, os comento que podéis visitar la web brandydejerez.es y en el apartado de formación encontraréis un curso completo, interactivo, gratuito, creado especialmente para estudiantes y para profesionales que quieran ampliar sus conocimientos, y de esta manera también podéis conseguir una certificación oficial del Consejo Regulador. Es decir, cuando aprobáis ese curso, pues obtenéis el correspondiente certificado. Comentaros también que, bueno, que la semana que viene vamos a estar de manera muy especial en Barcelona. Vamos a celebrar lo que llamamos la Brandy de Jerez Cocktail Week, en la que participan 40 establecimientos de la ciudad condal, ofreciendo combinados y cócteles con brandy de Jerez, y que además vamos a realizar pues, la inauguración de esta BJ Cocktail Week, bueno, con un evento profesional para bartenders, para mixólogos, para hosteleros, para sumilleres, que vamos a celebrar en el 18 de noviembre en el Hotel Casa Fuster de Barcelona. Igualmente, si os apetece compartir la experiencia, pues bueno, tenemos un perfil de Instagram que es Brandy de Jerez, y que si compartéis algo de la actividad de hoy en vuestros perfiles, pues nos encantaría también que nos etiquetaseis. ¿De acuerdo? Bueno, con todo esto yo voy a comenzar la introducción de la sesión, ¿de acuerdo? Y voy a compartir pues una presentación de PowerPoint.
em, que justo, disculpad, un segundito, que enseguida no encuentro la pantalla para compartir, pero bueno, esto digamos que son cosas del directo. A ver, la tengo justo delante, em, y no sé si... un segundito, ¿eh? A ver, que comenzamos enseguida. No sé por qué cuando le doy a compartir, efectivamente, ahora sí me sale. Muy bien, nada, pues comenzamos con esta introducción al brandy de Jerez que estáis viendo en vuestras pantallas. Bueno, y lo que vamos a empezar comentando es que, bueno, vamos a comenzar por el principio es la historia, explicar un poquito pues todo ese background de nuestro destilado, del brandy de Jerez, y para ello tenemos que situarlo geográficamente. El brandy de Jerez se hace en la región conocida como el Marco de Jerez y resulta que, bueno, que esta región vitivinícola del Marco de Jerez es una región que cuenta con casi 3.000 años de antigüedad en la producción en la industria del vino. Sabemos que fueron los fenicios los que trajeron las artes de cómo transformar un zumo de uva en un vino. Y también sabemos que en esta zona, a partir del siglo VIII, a partir de, bueno, de esa entrada del mundo musulmán en la península ibérica, comienzan precisamente los musulmanes a dar a conocer a través de Al-Ándalus todo ese saber de destilación, es decir, cómo a partir de aplicar calor a un vino podemos separar el alcohol del propio vino. Eso es el proceso de destilación. Entonces, digamos que en la zona del Marco de Jerez, a partir del siglo VIII, siglo IX, sabemos que ciertamente ya se hacían técnicas de destilación y que ese destilado pues tenía varios usos. Se podía utilizar para aumentar la graduación alcohólica a nuestros vinos y hacerlos mejores y más competitivos en aquella época. También sabemos que esos destilados eran objeto de exportación directa, se comercializaban directamente y posteriormente, muy posteriormente, estamos hablando a partir del siglo XVIII, siglo XIX, se comienza a dar un tratamiento específico a ese destilado, es decir, se empieza a envejecer y se empieza a elaborar ese destilado tan especial que es el brandy, ¿de acuerdo? O sea que realmente, bueno, muchísima tradición de destilados destilado de vino en la zona y por lo tanto una larga historia del brandy de Jerez. Como digo, a partir del siglo XIX se populariza la comercialización y exportación de destilados añejados o envejecidos, que es al fin y al cabo lo que es un brandy. En un principio se le dan a conocer como coñac jerezano. Coñac al fin y al cabo es una denominación de origen francesa y en 1989 se crea una apelación específica, una denominación específica para el brandy Jerez. Y a partir de entonces pues también existe un consejo regulador que vela por su garantía. Sabéis que es el destilado español más exportado de todos los que se elaboran aquí. Y bueno, en definitiva, ¿qué es el brandy? Bueno, pues lo primero que tenéis que saber es que es una bebida espirituosa, ¿vale? Que proviene de aguardientes o destilado de vino y que va a tener una graduación alcohólica entre los 36 y los 45 grados, ¿de acuerdo? Además, para ser llamado brandy de Jerez, debe tener un proceso de crianza, ¿vale? O de envejecimiento que debe estar realizado en bodegas situadas en Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y el puerto de Santa María. Y además ese envejecimiento se tiene que hacer en unas condiciones específicas, sobre todo teniendo en cuenta que el continente de donde se lleva a cabo ese envejecimiento pues debe ser en botas de roble americano, es decir, en barricas de roble americano, envinadas, muy envinadas en vino de Jerez. Es decir, las barricas que se han utilizado para envejecer vinos de Jerez, posteriormente se van a utilizar también para envejecer brandis de Jerez, con lo cual
va a haber un poco de toda esa concentración, complejidad y notas muy especiales, aromáticas y gustativas que tienen los propios vinos, pues le van a ser dadas a nuestro brandy también, ¿vale? Esto es lo que se llaman los sherry cask, esas botas, esas barricas envinadas en vino de Jerez que vamos a utilizar para su crianza o su envejecimiento y que le va a dar las notas gustativas pues, más importantes y más diferenciadoras a nuestro brandy, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una región que es la región vitivinícola o de producción de destilado más al sur del continente europeo, ¿vale? Estamos en la provincia de Cádiz, en la provincia más al sur de la península ibérica, en la fachada atlántica de la península ibérica, ¿de acuerdo? Y como bien he dicho antes, un triángulo de envejecimiento de Jerez de la Frontera, el puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda. Evidentemente, un microclima especial de la zona, también un microclima especial de las propias bodegas, que también es muy importante para controlar de manera correcta y que se realice de manera correcta el proceso de envejecimiento. Y bueno, hablando del destilado en sí, pues necesitamos, bueno, hablar de qué origina nuestro destilado. Hemos dicho que es un destilado de vino y evidentemente para hacer un vino la materia prima que necesitamos es la uva, ¿de acuerdo? Que sepáis que la uva que se utiliza y por lo tanto el vino que se utiliza para hacer nuestro brandy, el 95% de la producción de brandy viene elaborado a partir de uvas de la variedad Airén de Castilla-La Mancha, es decir, está permitido que la materia prima, el origen lo tenga fuera del triángulo y ese vino, que es un vino blanco, es un vino seleccionado por su calidad, por supuesto, pues se va a someter a un proceso de destilación y a partir de ahí todo el proceso de envejecimiento se hace en la zona de Jerez. Es decir, el 95% del brandy de Jerez se elabora a partir de uvas y por tanto de vino de Airén de Castilla-La Mancha. De hecho, muchas bodegas tienen sus destilerías en la zona de La Mancha y entre un 5 o quizás un 8% de los brandys también se elaboran con la uva propia del Marco de Jerez, que es la Palomino fino, ¿de acuerdo? ¿Qué vino vamos a utilizar para destilar y para hacer nuestro brandy? Pues evidentemente va a ser un vino blanco, va a tener entre 12 o 13 grados de alcohol de manera natural y son vinos seleccionados perfectamente, con una calidad perfecta para su consumo directo, pero que nosotros lo seleccionamos para que sea la materia prima de la mayor calidad posible para hacer nuestro brandy. Porque ¿qué ocurre en un proceso de destilación? Bueno, pues lo que ocurre cuando se le aplica a un vino un proceso de destilación es que vamos a concentrar todos los elementos del vino, ¿vale? De hecho, vamos a separar el alcohol y por lo tanto le vamos a sacar de alguna manera, le vamos a sacar el alma al propio vino, con lo cual necesitamos la mejor materia prima para que luego cuando saquemos el alcohol y los otros elementos, pues sean igualmente la destilación de lo mejor de un vino, ¿no? De la propia materia prima. Las técnicas de destilación, es decir, ¿cómo aplicamos el calor al vino y con qué tipo de técnicas? Pues son fundamentalmente dos, las tenéis en pantalla, o utilizamos los alambiques o alquitaras, que es el sistema tradicional que se viene utilizando desde hace siglos en el Marco de Jerez, o se utilizan unas columnas de destilación que digamos que es un sistema de destilación más moderno, que es continuo y que tiene también otra serie de ventajas, ¿de acuerdo? O sea que tenemos las alquitaras y los alambiques por un lado y las columnas de destilación por otro. Como veis en la pantalla, las alquitaras, hemos dicho, esa destilación tradicional le vamos a aplicar al vino que se va a contener, pues, digamos, en unas vasijas de cobre, pues le vamos a aplicar un fuego directo, ¿vale? Normalmente, antiguamente por leña, actualmente controlado por gas. Es un proceso en el que vamos a ir destilando una cierta cantidad de vino y cuando el proceso finalice, pues digamos que el residuo lo apartamos y volvemos a empezar el proceso, por lo tanto se llama proceso discontinuo porque vamos a ir de alguna manera destilando de manera continuada, ¿de acuerdo?
Y además la producción de destilados son de producción de destilados de baja graduación que se llaman, que van a estar entre los 60 y los 70 grados de concentración de alcohol, ¿de acuerdo? Estas son las alquitaras y las columnas de destilación, por contra, es un sistema de destilación moderno donde la fuente de calor no va a ser ni la leña ni el gas, como habíamos dicho antes, sino que va a ser el vapor de agua, ¿de acuerdo? Y va a ser un proceso continuo, es decir, en una columna de manera continua va a estar entrando calor por vapor de agua, ¿de acuerdo? Y continuamente va a estar entrando vino en el proceso, ¿de acuerdo? Y entonces podemos obtener tanto holandas, es decir, tanto esos destilados de baja graduación que habíamos dicho que teníamos con las alquitaras, como destilados de bastante más concentración, ya estamos hablando de más de 90 grados de concentración de alcohol, con este proceso de columna de destilación, ¿de acuerdo? Aquí recogemos un esquema de cómo funciona la destilación tradicional en alambiques y alquitaras. De hecho, tan tradicional que el propio nombre alambique o alquitara o incluso alcohol, todos empiezan por al, porque, como decíamos, los procesos de destilación fueron traídos al Andalus, a España, por los árabes, y toda la terminología alrededor del proceso de destilación, como veis por esa raíz de al, pues son palabras de origen musulmán, de origen árabe, perdón. Entonces, bueno, pues eso también habla un poco de la larga historia de estos procesos. Como veis aquí, veis en la fotografía, de hecho estos son unos alambiques que están en uso en la bodega González Vías y que, bueno, Rocío Trillo, que es la enóloga y responsable de destilación en González Vías, pues los tiene en uso durante varios meses al año. Aquí se trata de tener en la caldera, todo esto es de cobre, ¿de acuerdo? Los aparatos están hechos de cobre, que es un gran conductor del calor. Entonces, en esa caldera se sitúa los litros de vino que queramos destilar. A esa caldera se le aplica por debajo calor. En el caso de esta, por ejemplo, pues es calor con gas. Se nos calienta el vino y de alguna manera, pues los vapores, es decir, las partes más volátiles del vino se van evaporando y entre ellas, por supuesto, el alcohol es casi la sustancia más volátil, con lo cual muy rápidamente vamos a tener esos vapores del vino que se está calentando y que van a ser conducidos a través de ese cuello de cisne y de una serie de canalizaciones. Esos vapores se van a ir separando del vino y se van a ir canalizando hacia, bueno, en este esquema, en la zona derecha veis que hay como una especie de, pone refrigerante, hay un serpentín, o sea, esas canalizaciones llegan a un serpentín que además está, digamos, inmerso como en una piscina de agua fría, de tal manera que esos vapores calientes que habían salido digamos, de hervir el propio vino, esos alcoholes pasan por unos serpentines que vuelven a condensarse, lo que era vapor vuelve a condensarse porque esos serpentines están metidos en frío, en agua fría, y por lo tanto ya lo que sale, que veis aquí como una especie de barrica con una gotita que le va cayendo, pues lo que va saliendo de esos serpentines es ya el destilado del propio vino, es decir, una concentración eh, con, que decíamos que en los alambiques tenía aproximadamente unos 60 grados de concentración de grados de alcohol, ¿de acuerdo? O sea que de un vino a 13 grados vamos a obtener un concentrado de 60 grados de alcohol. Para hacer un litro de destilado de Holanda necesitamos del orden de 3 a 5 litros de vino para conseguir un litro de nuestro destilado, que además va a seguir un proceso de envejecimiento. Hemos dicho que en Jerez el destilado, el brandy, sigue un proceso de envejecimiento en barricas de roble americano y por lo tanto, como decíamos, es una concentración absoluta de, el propio vino, ¿de acuerdo? En cambio, las columnas de destilación os decían bueno, que es un proceso moderno en el que de manera continua el vapor va a ir introduciéndose en el sistema por abajo. Hay una serie de campanas que paran
el flujo del vapor y que va calentando el vino que está en cada plato. De tal manera que es un proceso de destilación por contacto de ese vapor de agua caliente y se van concentrando cada vez más los alcoholes, ¿de acuerdo? Y la gran ventaja de este proceso es que podemos hacer destilaciones a baja graduación tipo 60-70 grados o podemos dejar que el proceso se realice durante más tiempo y obtengamos destilados de muy alta concentración que pueda llegar hasta los 94 grados de concentración de alcohol, ¿de acuerdo? De tal manera que, digamos que nosotros clasificamos estos destilados, estos aguardientes que se llaman, en tres clases, ¿vale? Destilados de baja graduación, de los que ya os he hablado, que son las holandas, que tienen menos de 70 grados de alcohol, ¿de acuerdo? Destilados de graduación media que se llaman aguardientes, que están entre 70 y 86 grados, y destilados de alta graduación, ¿de acuerdo? Que estarán entre 86 y 94,8 volumen de alcohol por litro, ¿de acuerdo? Con lo cual veis aquí, evidentemente, la concentración de alcohol y a continuación veis las sustancias volátiles. ¿Qué quiere decir esto? A ver, sin entrar en mucho tema técnico, quiere decir que cuanto menor sea la graduación de nuestro destilado, más vamos a dejar que haya otro tipo de sustancias provenientes del vino que le van a dar complejidad. Son otro tipo de elementos del vino, de sustancias volátiles que le van a dar complejidad a nuestra materia prima, o sea, para hacer nuestro brandy, a nuestra holanda. Pues evidentemente las holandas van a ser los destilados que tengan mayor número de sustancias volátiles y por lo tanto van después de haber hecho el proceso de envejecimiento, pues van a dar lugar a brandis con mayor complejidad aromática, ¿vale? En cambio, si utilizamos destilados muy puros con muy alta concentración de alcohol, de 90 grados, 95, casi 95 grados, pues veis que tienen muy poquita sustancia volátil porque casi todo lo que del líquido es alcohol y dejamos muy poco espacio para cualquier otra riqueza olfativa o gustativa proveniente del propio vino, ¿vale? Con lo cual los brandis de mayor calidad se van a hacer 100% de holandas, es decir, de esos destilados de menor graduación, ¿de acuerdo? Os comentaba, para llamarse brandy de Jerez tenemos que envejecer o criar nuestro brandy durante, bueno, un cierto periodo de tiempo establecido por el reglamento, en unas botas, o en Jerez las barricas se llaman botas, botas de roble americano de entre 500 y 600 litros de capacidad y que sobre todo, importantísimo, no es madera nueva, sino que son botas que han contenido durante varios años vinos de Jerez, han criado vinos de Jerez. Por lo tanto, digamos que toda esa madera ha ido absorbiendo características del propio vino, ha ido absorbiendo vino y lo va a ceder al brandy durante todo el proceso de crianza y de envejecimiento en la propia bota, ¿vale? Además, no es decir que vamos a dejar un destilado durante 6 meses, 12 meses o 18 meses en una barrica y después lo embotellamos. No, nosotros durante el periodo de envejecimiento vamos a utilizar un sistema tradicional que se llama de criaderas y soleras en el que vamos a ir mezclando branding más jóvenes con branding más viejos continuamente, ¿vale? Os lo explico a continuación. Bueno, esto es, las bodegas evidentemente tienen unas características arquitectónicas, perdón, especiales, con mucha capacidad de almacenamiento, porque para que el sistema de criaderas y soleras funcione, pues hace falta tener muchas, digamos, vendimias o muchos destilados de muchas edades diferentes para que funcione el sistema. Y bueno, digamos que se le llama bodegas catedrales porque necesitan unos techos muy altos para crear un microclima especial que aísle a nuestro brandy del calor extremo que suele hacer en esta parte de España. ¿Veis? Por ejemplo, esta bodega se llama La Mezquita, es de Bodega Fundador, es espectacular, no sé si tiene más de 20.000 metros, no sé cuántos campos de fútbol, y la mayoría de la mezquita son brandis en envejecimiento, ¿vale? O sea que es muy interesante también
visitar la zona de origen, la zona de envejecimiento de Brandy y Jerez, porque bueno, las bodegas te dicen mucho de todo el ecosistema que se crea para hacer este destilado tan especial. ¿Cómo funciona el sistema de criaderas y soleras? Pues bueno, digamos que tenemos filas de barricas situadas unas encima de otras, de tal manera que la fila de barricas que está situada en el suelo la vamos a llamar solera y va a contener nuestro brandy más añejo, ¿de acuerdo? La solera contiene el brandy más añejo. La fila de botas superior la vamos a llamar primera criadera y va a contener un brandy más joven que el que teníamos en la solera, ¿vale? De una añada posterior. Eh, la fila de botas superior a la primera, encima de la primera, la vamos a llamar segunda criadera y va a contener un brandy más joven aún, ¿de acuerdo? De alguna vendimia, de un destilado de vino de una vendimia aún más posterior, aún más reciente, ¿vale? Perdón, aún más reciente. De tal manera que en la solera nuestro brandy más añejo, en la primera criadera un brandy más joven y en la segunda un brandy más joven aún. Podemos tener tercera criadera, cuarta, quinta, sexta y siempre serán pues brandis más recientes, ¿de acuerdo? Más jóvenes, cuyo el vino que hayamos utilizado sea de una vendimia más reciente. ¿Cómo funciona el sistema? Bueno, pues los brandis que tenéis en vuestras copas van a ser una saca de todas y de cada una, de una pequeña porción de todas las botas, de todas las barricas que componen la solera. Se saca y se embotella, ¿de acuerdo? El pequeño vacío que hemos dejado en la solera lo vamos a rellenar con una cantidad de brandy exactamente igual, pero un poco más joven. Sacamos de la primera criadera, ¿vale? Un brandy un poco más joven y rellenamos con la misma cantidad de brandy más añejo, o sea, la misma cantidad de brandy y lo situamos en la solera. Ahora el pequeño vacío lo hemos dejado en la primera criadera y vamos a rellenar con exactamente la misma cantidad de brandy un poco más joven aún, proveniente de la segunda. ¿Vale? Sacamos de la segunda y rellenamos la primera y así sucesivamente. Aquí nuestra escala más joven de envejecimiento es la segunda criadera y ese pequeño vacío lo vamos a rellenar de estos aguardientes nuevos que hayamos hecho en el año, ¿vale? Pues digamos que vienen a refrescar nuestro sistema, que vienen a rellenar esa última escala de envejecimiento. Como veis, pues el brandy va a estar continuamente mezclándose brandy más añejos con brandy más jóvenes. Es el sistema de crianza de los vinos de Jerez y el mismo que se utiliza para los brandy, ¿de acuerdo? Este sistema de mezcla continuada de añada, que lo que permite es tener un destilado de calidad constante año tras año, ¿vale? Y de un perfil aromático gustativo particular con ese movimiento que se hace durante todo su envejecimiento. La Sherry Cask, esas barricas de vino de Jerez, bueno, ya hemos hablado de ellas, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, son esenciales para entender las características de nuestro brandy. De hecho, si las barricas, si estas botas han contenido un oloroso, un fino, una manzanilla, un amontillado o un Pedro Jiménez, los brandys resultantes van a ser diferentes. De hecho, en vuestra cata creo que tenéis dos brandy Solera Gran Reserva que vais a comparar porque uno está, si no recuerdo mal, con botas envinadas en Oloroso y con otro con botas envinadas en Pedro Jiménez. Y vais a ver que la diferencia entre uno y otro es importante. Evidentemente, si utilizamos vinos de Jerez secos para envinar nuestra bota, nuestra madera, pues eso va a dar características más secas, ¿vale? Al propio brandy. En cambio, si utilizamos Pedro Jiménez, por ejemplo, que es un vino dulce natural, pues eso va a tener su influencia en que tenga un cierto gusto dulce nuestro brandy final, ¿de acuerdo? Al final, bueno, ¿qué tipos de brandy tenemos? ¿Vale? Tenemos un primer tipo de brandy con una edad mínima de al menos 6 meses de envejecimiento en botas de roble americano. Ese es nuestro brandy solera que llamamos, ¿de acuerdo?
Y también es importante saber que al menos el 50% de nuestro brandy debe ser procedente de Holandas, ¿vale? De esos destilados de baja graduación. Después tenemos una categoría superior que es el Solera Reserva. Tiene que tener al menos un año de envejecimiento, normalmente tiene más de 2, más de 3, puede tener más de 4, o sea, al menos un año. Pero a partir de ahí, normalmente las marcas que están en el mercado tienen bastantes más años y al menos un 75% de nuestro brandy debe ser procedente de Holanda. Decíamos de esos destilados con mayor contenido en sustancias volátiles y por lo tanto con mayor complejidad gustativa y olfativa. Y nuestra categoría máxima es el brandy de Solera, el brandy Solera Gran Reserva, que por reglamento debe tener al menos 3 años de envejecimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nuestro brandy Solera Gran Reserva, las marcas más icónicas, tienen 3 años? No, la mayoría de ellas tienen al menos 10, 15, 20 años de envejecimiento, pero digamos que el mínimo reglamentario está establecido en 3 y hay un proceso de envejecimiento, o sea, de envejecimiento importante. Y aquí, en nuestro Solera Gran Reserva, el 100% de nuestro brandy debe proceder de esos alcoholes, digamos, de esos destilados de baja graduación, con mayor complejidad y que nos dan más notas de interés, que darán más notas de interés a nuestro destilado. ¿De acuerdo? O sea que esto es un poco para que os hagáis una idea general de, bueno, de cuáles son los datos más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de conocer el brandy de Jerez. Así que, bueno, yo ya finalizo mi presentación, ¿de acuerdo? Y ahora nos va a acompañar, como os comentaba, Rocío Trillo, que es enóloga y responsable de brandy en las bodegas González Vía. Rocío, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Carmen, ¿qué tal? Fenomenal. Oye, pues nada, Rocío, muchísimas gracias por participar en esta formación. Y nada, todo tuyo. Ahora ya te dejamos con tu parte y la cata técnica. Perfecto. Bueno, pues bueno, muchas gracias, Carmen, por supuesto. Por mi parte, agradecer un año más al Consejo Regulador por invitarme a realizar esta formación. Y bueno, y por supuesto a todos los que estáis en casa, pues muchas gracias por tener interés en aprender en este destilado que, bueno, que es tan importante en España y que, bueno, pues que le tenemos tanto cariño. Y voy a compartir ya sin entretenerme más la presentación. Un momentito. Vale. Creo que está, si no me equivoco. Bueno, pues como decía, la parte en la que yo os voy a, bueno, en la que yo voy a participar, pues es la parte de la cata del brandy, la cata técnica, y bueno, nos vamos a sumergir en catar, en analizar organolépticamente las 5 muestras que tenéis con vosotros, empezando desde la Holanda y terminando por brandys grandes reservas. En primer lugar, bueno, pues como sabéis, me imagino, la cata pues se divide podemos dividirla en 3, 4 fases. La primera fase va a ser la fase visual, posteriormente será la fase olfativa, seguida de la fase gustativa y terminaremos con analizando el retrogusto. La primera fase, la fase visual, vamos a analizar, bueno, pues en cierta manera la nitidez, ¿vale? El brillo y la limpidez que va a tener nuestras muestras. Que las muestras de brandy y de la Holanda estén limpias, son símbolo pues, de que en primer lugar la destilación ha ocurrido de una forma adecuada, no ha habido ningún problema durante este proceso y también durante el envejecimiento pues tampoco ha ocurrido nada extraño, por así decirlo, que haga pues que al final precipiten ciertos compuestos o se insolubilicen ciertos componentes que haga que mi brandy al final pues tenga una turbidez elevada o cierto precipitado. También en la fase visual vamos a ver
bueno, pues esos colores y esos matices que nos vamos a ir moviendo, en primer lugar, según el envejecimiento que tenga, pues si estamos hablando de un brandy solera, solera reserva o grandes reservas, y también según el tipo de bota, según del tipo de sherry cask en el que mi brandy haya sido envejecido. No vamos a tener la misma gama cromática si envejecemos nuestro brandy en botas que han obtenido fino o que han obtenido un oloroso o que han obtenido previamente un Pedro Jiménez. Ahí los matices van a ir cambiando, ¿de acuerdo? Bueno, aquí podemos ver un momentito. Podemos ver la gama, como decía, la gama de colores en la que nos vamos a ir moviendo. Según vayamos aumentando el tiempo de envejecimiento, los colores más oscuros van a ir apareciendo. Nos podemos ir moviendo en un brandy solera, pues en tonos más ámbars, más dorados o amarillos, pajizos, y después, conforme aumentamos el envejecimiento, en un solera gran reserva, por ejemplo, envejecido en botas de oloroso, pues nos moveremos en tonos más caobas, más yodados, ¿vale? Y unas intensidades más oscuras. Y a su vez, como decía también, pues el tipo de vino que ha obtenido esa bota previamente también va a influir en esos colores que vamos a observar en las muestras que vamos a catar. Bien, un dato importante a la hora de catar un brandy y que a mí me gusta mucho fijarme en esto es ciertos matices a lo que es el ribete de la copa, ¿vale? En lo que es el menisco, ciertos matices verdosos, ¿vale? Estas notas verdosas van a ser indicativas de que nuestro brandy pues, ha tenido un envejecimiento prolongado en el tiempo. Entonces, esa unión de ese color que aporta el vino de Jerez con los compuestos procedentes de la madera y la Holanda va a hacer que si envejecemos durante un tiempo largo, pues estamos hablando 5, 8, 10, 12, 20 años, nuestro brandy, pues vamos a poder observar unos matices verdosos, ¿vale? Que van a ser, como digo, indicativos de que ese envejecimiento, ese brandy ha tenido un envejecimiento bastante largo, ¿de acuerdo? La fase aromática. Yo siempre digo que durante la cata tenemos que tener, a la hora de apreciar los aromas que tiene nuestro brandy, tenemos que tener en cuenta tres elementos. Uno, que es nuestro aguardiente o nuestra holanda, todos esos compuestos volátiles que proceden de la materia prima que no tiene envejecimiento. Después, otros elementos que son los elementos que aportan nuestra vasija, normalmente en Jerez, las vasijas van a ser vasijas de roble americano de 600 litros de capacidad. Entonces tenemos que ver todos esos compuestos que aporta el roble americano, que también esa vasija ha tenido previamente un tostado, utilizamos un tostado medio, también vamos a apreciar esos compuestos procedentes de ese tostado. Y finalmente, el tercer elemento que es característico de esta zona de Jerez, como decimos, es el vino que ha contenido previamente esa bota. Entonces, estos tres elementos son los que vamos a ir buscando y siempre lo importante es que estén, en cierta manera, en equilibrio y que no despunte ninguno por encima de otro. En primer lugar, los compuestos volátiles procedentes del aguardiente, pues son esa familia que veis en la diapositiva, pues vamos a tener los alcoholes superiores, acetaldehído, acetato de etilo, ésteres superiores, ésteres medios. Entonces, son una familia de compuestos volátiles que unas tienen unas cargas más aromáticas más altas, otras un poco más bajas, pero en cierta manera van a aportar
ese recuerdo, ¿no? De la materia prima de la que yo he partido. Es decir, nuestro aguardiente o nuestro destilado, como ha dicho Carmen, procede de la uva, ¿vale? Procede de la uva, procede del vino que vamos a destilar. Entonces, todos esos compuestos volátiles que estaban en el vino finalmente van a estar en nuestro destilado, de tal manera que ese aguardiente me tiene que recordar a la materia prima de la que yo he partido. Por eso vamos a tener características que se encuentran pues, en el vino Airén o en el vino Palomino principalmente, todos esos compuestos volátiles que caracterizan a estas uvas. Ese es el objetivo, en cierta manera, ¿vale? Como compuestos extraídos de la madera, como decía, es roble americano. Al final el roble americano es una madera pues que no es tan tánica como el roble francés y que va a aportar aldehídos, principalmente pues vainillina, siringaldehído, gonifilaldehído, son unos ciertos compuestos que van a aportar aromas pues de vainilla, de caramelo, ¿vale? Son ciertos aromas no tan especiados, sino más, en cierta manera, bueno, pues eso, de las características del roble americano, pues que son caramelo, que son vainilla, que son tostados, ¿vale? Que deben de estar en nuestro brandy. Y finalmente, los compuestos aportados por el vino. Aquí tenemos una gama muy amplia porque dependiendo del vino que vayamos a escoger, pues va a cambiar totalmente nuestra personalidad del brandy y ahí también es donde incide o hace especial lo que es el brandy de Jerez. Si envejecemos en botas que el contenido fino, pues nuestro brandy va a ser más salino, va a tener más notas de almendra, panadería, porque al final el fino envejece pues con eso velo de flor, ¿no? Que son tantas levaduras que están protegiendo al vino. También manzana verde, muy característico de los vinos finos. Entonces, en cierta manera, esos compuestos tienen que estar presentes en el brandy que haya envejecido en botas de fino. Si pasamos a un brandy envejecido en oloroso, pues vamos a encontrar notas de avellana, frutos secos, más tostado por ese envejecimiento en crianza oxidativa, canela, toffee, bueno, van apareciendo nuevos aromas. Y si ya envejecemos en Pedro Ximénez, pues la Pedro Ximénez es una uva que siempre digo que tiene mucho carácter, que al final es un vino que está muy concentrado y que van a salir esos aromas pues de chocolate, de pasas, de café, ¿no? Y entonces que también van a llevar a nuestro brandy a tener un perfil totalmente diferente. Y finalmente la fase gustativa. Vamos a ver el dulzor que van a tener nuestros brandy, nos vamos a mover en torno a los 8 o 10 gramos por litro de azúcar, a excepción del brandy que está envejecido en Pedro Ximénez. Y también va a ser importante a los laterales de la lengua notar ese amargor que principalmente va a salir en los brandy que tengan un envejecimiento más prolongado por esa extracción de los compuestos de la madera. ¿Vale? Bueno, pues vamos a pasar directamente. Bueno, aquí vamos a catar cinco productos, empezando por la Holanda, y vamos a pasar por Solera Reserva y dos grandes reservas que vamos a comparar para que veáis la influencia que tiene la vasija, las sherry cask, sobre el brandy de Jerez. En primer lugar, la Holanda, la tenemos aquí, ¿vale? Que este es el momento que estábamos esperando de poder catar nuestro brandy. Pues aquí tenemos la Holanda. Al final este es nuestro objetivo, ¿vale? La Holanda, como ha dicho Carmen, pues lo vamos a obtener a unos 65-70 grados de alcohol, pero en este caso lo hemos hidratado a 40 grados para que la impronta alcohólica no nos sature y no nos permita apreciar los matices y esos compuestos volátiles que tiene
mi Holanda, ¿de acuerdo? Como decíamos, visualmente, bueno, pues podemos ver que está totalmente transparente, que no hay ningún elemento que haya o compuesto que haya precipitado y esto es indicativo de que la destilación ya haya sido en alambique o en columna, pues ha ocurrido de una forma adecuada y que no ha habido ningún tipo de problema. Si agitamos un poco la copa, podemos ver que, bueno, que ya aparece una pequeña lágrima, ¿vale? Indicativo también pues de que esos compuestos de alta densidad que se encontraban en mi vino, cuando yo lo he destilado, pues han pasado o sea, conjuntamente con el etanol, han pasado a mi destilado y entonces aquí tengo compuestos pues que tienen una alta densidad y hace que mi copa, sí, hace que mi copa pues tenga o presente cierta lágrima, ¿de acuerdo? En nariz, a ver, bueno, podéis ir comentando entre vosotros. Este es el problema de hacer una cata online que no puedo ver, bueno, las sensaciones que va teniendo cada uno, pero aquí lo principal es lo que he comentado anteriormente, pues que nos recuerda la materia prima de origen de la que hemos partido, ¿no? Entonces son notas afrutadas, vinosas, toda esa familia de compuestos volátiles, acetaldehído, acetal, alcoholes superiores, pues lo tenemos en nuestra copa. Un poco de hierba fresca, ¿vale? De heno, pero en cierta manera pues que no hay ningún defecto en nuestra Holanda y que nos recuerda, como digo, pues a la uva y al vino del que hemos partido. En boca podemos probarlo. ¿Qué sensación vamos a tener aquí? Primero, la sensación alcohólica al final es en la punta de la lengua, pues vamos a tener un cierto dulzor, esa es la sensación que aporta el etanol, pero también, como decía, cierta acidez que se nota en la parte trasera de la lengua y esa acidez es aportada por la acidez que ya tiene el vino del que hemos partido, ¿de acuerdo? Pero bueno, en general esta es la materia prima de la que estamos partiendo, este es nuestro objetivo y este es el producto que vamos a poner a envejecimiento para obtener el brandy de Jerez, ¿de acuerdo? Pues vamos a pasar al brandy Solera, ¿vale? Este brandy Solera, que como os ha comentado Carmen, el brandy Solera tiene un envejecimiento como mínimo de 6 años y como máximo de 1 año, ¿vale? Entre 6 meses y 1 año y un contenido de sustancias volátiles, perdón, superior a 150 miligramos por 100 mililitros de alcohol anhidro. Bueno, podéis comparar si queréis la primera y la segunda, que únicamente con 6 meses de envejecimiento ya visualmente ha cambiado totalmente el producto, ya partiendo de un producto totalmente transparente, al envejecerlo 6 meses, pues ya vamos a tener un color ámbar, anaranjado, dorado, unos reflejos como digo, anaranjados indicativos de que este brandy ha tenido un envejecimiento en vasijas de madera y en este caso de roble americano, ¿de acuerdo? La lágrima es un poco más densa, ¿de acuerdo? Pero sigue estando mi producto totalmente brillante y sin ninguna ni turbidez ni ningún precipitado, ¿de acuerdo? En nariz. Bien, pues ya aparecen esos aromas procedentes del envejecimiento de la vasija de roble, aunque sí que es verdad pues, que está muy afrutado, la Holanda está muy presente, porque al final tenemos que pensar que es un brandy que es joven y que la Holanda, pues, en cierta manera, sigue teniendo bastante energía, ¿no? Pero sí aparecen notas ya de almendras, de nueces, ¿no? De avellana. Esos son aromas muy característicos de la crianza oxidativa del vino de Jerez. Pero lo que sí está claro es que hay una
¿cómo decir? Que en un corto periodo de tiempo hay una marca diferenciadora entre lo que es la Holanda sin envejecimiento y la Holanda con 6 meses, ¿no? ¿Podemos probarlo? Y bueno, la primera sensación es que es más untuoso, ¿no? Que la Holanda que hemos catado sin envejecimiento. Ya hay una sensación un poquito más cálida, pero un poco aterciopelado. Tiene un retrogusto cálido, ¿no? Y lo que sí es importante es presenciar pues, que ya hay, en cierta manera, una complejidad superior de la Holanda de la que habíamos partido, ¿no? Porque al final ha habido una extracción de compuestos de la madera como son los taninos o los aldehídos, cierta vinosidad que hace también que en el paladar sea mucho más agradable, y también empiezan a aparecer, como decía, a los laterales de la lengua un cierto picor, ¿no? Se queda permanente una cierta sensación, y esa sensación es pues de la extracción de los taninos de la madera. Esas notas de caramelo y vainilla, ¿no? Características del roble americano, pero lo que sí está claro pues que es más persistente que la Holanda, y que presenta una complejidad superior. Pasamos al brandy de Jerez Solera Reserva. En este caso, el envejecimiento mínimo ha tenido que ser de 1 año, y puede haber sido hasta los 3, ¿vale? Entre 1 y 3 años. Y vamos a subir un poco más de 150 que tenía el brandy de Jerez Solera a 200 miligramos por 100 mililitros de alcohol anhidro de esos compuestos volátiles, ¿vale? Podemos coger nuestra copa. En este caso, si comparamos con el anterior, ya hemos subido un puntito, ¿no? ¿Cómo decirlo? En oscuridad, en el que, bueno, ya podemos ver pues, que ese ámbar ya es un poco más oscuro, y que ya presenta unos matices más yodados, más rojizos, que en los más amarillos de los que partíamos de nuestro brandy Solera, ¿vale? La lágrima, en este caso la lágrima pues un poco más tensa, por ese aumento del tiempo de envejecimiento, y aquí en este brandy ya si lo ponéis contra un folio blanco, y con una buena luz, podemos ver que ya empieza a aparecer en los ribetes de la copa, en lo que es el menisco, pues empiezan a aparecer unas notas un poquito más verdosas, un poquito más oscuras, ¿vale? Indicativos pues de que el brandy ya esté teniendo un envejecimiento un poquito más prolongado, ¿de acuerdo? Podemos olerlo. Bueno, para mí se nota claramente que hay una diferencia entre el Solera y el Solera Reserva. En nariz aparecen mucho más esas notas vinosas, esas notas de vainilla, de frutos secos, perdón, esos tostados, ¿no? Furfurales del tostado que ha tenido mi vasija, mucho más pronunciados que lo que teníamos en el Solera. Pero sí es importante también que esa parte que aporta la Holanda pues esté presente, porque no queremos tampoco apagar nuestra Holanda, que nos ha costado trabajo obtenerla. Entonces tiene que estar presente, pero tiene que estar de una manera equilibrada y en cierta manera en armonía con todos los elementos que van a estar presentes en el brandy, ¿vale? Y en boca podemos probarlo. Pues en este caso, yo diría que es un poquito incluso más dulce, pero por esa untuosidad, ¿no? En cierta manera un poco más abocado que el brandy Solera, pero sí que es verdad que es más persistente, ¿no? En el tiempo, bueno, como indica la diapositiva, un retrogusto más largo por esa complejidad superior que tiene nuestro brandy, pero sí que es verdad
bueno, que está muy equilibrado y que tiene una complejidad muy elegante y que ya se ve, pues que como mínimo, como digo, ha tenido aproximadamente 2 años de envejecimiento y que ya el brandy está obteniendo una complejidad superior, ¿de acuerdo? Y finalmente, vamos a catar conjuntamente los dos grandes soleras que tenéis, ¿vale? El envejecimiento, como comentó Carmen, pues de como mínimo 3 años, pero sí que es cierto que en el marco de Jerez, por tradición, los brandis soleras grandes reservas pues han tenido un envejecimiento mucho más prolongado en el tiempo y nos movemos en torno a 10, 12, 15 20 años sin ningún tipo de problema, y los compuestos volátiles pues sí van a tener que ser superior a 250 miligramos por 100 mililitros de alcohol anhidro. ¿Por qué digo de hacer esta cata de los dos brandis conjuntamente? Pues porque lo que queremos también es que veáis cómo, lo que hemos venido comentando durante toda esta formación, cómo las sherry casks o esas vasijas que han contenido vino de Jerez, pues influyen totalmente en la personalidad que vaya a tener nuestro brandy. Entonces, únicamente en este caso hemos cambiado la vasija que ha contenido el brandy y vamos a ver cómo el perfil va a ser totalmente diferente. Entonces, en el primer caso, en la copa número 4, tenéis un brandy Gran Reserva que ha envejecido en vino oloroso, ¿vale? Y en el segundo caso vamos a tener un brandy Solera Gran Reserva también, mismo tiempo de envejecimiento, misma Holanda, pero que ha envejecido en botas que han contenido Pedro Jiménez, ¿vale? Entonces, visualmente podemos ver que el color no tiene nada que ver, ¿vale? En el caso de el envejecido en oloroso, pues es un ámbar intenso que tiene unos reflejos anaranjados, ¿vale? Tirando un poco empieza a verse un poco de caoba, pero en el caso del brandy envejecido en Pedro Jiménez, pues vemos que pues nos movemos en un caoba muy, muy, muy oscuro y que tiene, bueno, unos reflejos yodados, pero que la gama cromática es totalmente entre uno y otro, habiendo tenido el mismo tiempo de envejecimiento, ¿vale? La lágrima, pues la lágrima en el caso del envejecido en Pedro Jiménez es mucho más densa, ¿vale? Una lágrima muy, muy, muy densa, porque tenemos que tener en cuenta que el vino Pedro Jiménez tiene en torno a los 400 gramos por litro de azúcar. Es un vino que está muy, muy concentrado. Entonces, si yo envejezco mi brandy en esta vasija, todos esos compuestos que estaban en el vino Pedro Jiménez los voy a extraer. Es decir, se ha visto por diferentes estudios que en una vasija de 600 litros de capacidad que ha contenido vino de Jerez previamente, pueden estar embebidos en esas duelas entre 12 y 15 litros de vino. Entonces, todo ese vino, en el momento que yo pongo a envejecer mi brandy, pues van a ser extraídos. Y entonces aquí por eso se ve esa lágrima, por todos esos compuestos que se han extraído de la bota, ¿de acuerdo? En nariz podemos catar uno y después el otro, ¿vale? Pues igualmente son perfiles totalmente diferentes. En el caso del brandy envejecido en botas de oloroso, yo diría pues que salen mucho más esas notas como veníamos diciendo, ¿no? De vainilla, fruto seco, caramelo. También, en cierta manera, a mí siempre me gusta decir que los brandy soleras grandes reservas son como abrir un anticuario, como unos muebles muy, 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 muy caros y muy antiguos, ¿no? Como ir a casa de la abuela que tiene muchos muebles buenos de hace mucho tiempo. Y yo creo que en los brandy soleras reservas claramente ese concepto y también ese incienso, ¿no? En cierta manera, mucha, mucha complejidad que está presente en este brandy, mientras que en el caso del brandy envejecido en Pedro Jiménez son compuestos aromáticos totalmente diferentes. Aquí aparece mucho más la pasa, el chocolate, el café, ciruela, regaliz, ¿vale? En brandy totalmente diferente al primero que hemos catado. Y en boca podemos ver el primero.
En este caso, sigue la línea, ¿no?, del Solera y el Solera Reserva. Pasamos a un nivel superior a la Solera Reserva, pero en cierta manera esa línea del envejecimiento en botas que han contenido oloroso sí tiene un poco del dulzor, más concentrado, es muy, muy agradable en boca, un retrogusto muy elegante, en cierta manera muy untuoso también. Y también, bueno, todas esas notas que hemos ido viendo a lo largo de la cata, pues aquí están mucho, mucho más pronunciadas, los taninos, ¿no? El amargor, pero siempre en un equilibrio con que tiene que tener mucha armonía, ¿vale? Tiene que ser muy placentero. Y finalmente, el brandy envejecido en botas de Pedro Jiménez. Pues en este caso, muy diferente. Yo siempre digo que en los brandis envejecidos en botas de Pedro Jiménez, pues la Pedro Jiménez está muy presente, ¿no? Y todas esas notas de aterciopelado, un poquito más goloso, ¿no? Yo siempre digo cuando tengamos un poquito de ganas de algo dulce, pues una copita de, de brandy que ha envejecido en botas de Pedro Jiménez, pero un retrogusto también muy largo, muy aterciopelado, ¿no? Con mucha, mucha complejidad, pero en cierta manera, pues los dos son unos grandes reservas, son unos grandes magníficos, pero con perfiles totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Y bueno, yo por mi parte voy terminando. Espero que os haya gustado. Y bueno, finalmente invitaros, por supuesto, a Jerez, a los que no los conozcáis, a los que no hayáis estado aquí, al marco de Jerez, que conozcáis su bodega, su tradición, que si os ha gustado esto, que espero que sí, venir aquí y vivir la experiencia aquí es totalmente diferente. Y bueno, por mi parte os voy a introducir a Alberto Pizarro, que os va a dejar, bueno, os va a dar una masterclass de cómo preparar cócteles con brandy. Él es brand ambassador de fundador, un experto de la mixología, y estoy de acuerdo de que estoy segura de que os va a enseñar unos cócteles muy interesantes y que seguro que los vais a disfrutar. Pues muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a esta introducción al mundo del brandy de Jerez en la coctelería. Mi nombre es Alberto Pizarro y soy Trade Ambassador de Bodegas Fundador. El brandy, cualquier tipo de brandy, siempre ha estado presente en el mundo de la coctelería desde sus inicios. No es algo reciente que estemos utilizando los destilados de uvas para hacer cócteles. Hay ciertos cócteles clásicos que están en cualquier temario de escuelas de hostelería o de coctelería, vinculados a diferentes periodos del mundo de la coctelería, que están presentes y que son de actualidad. Voy a hacer algunos de ellos mientras llevo a cabo esta charla. Otros, sin embargo, de los que voy a realizar son variaciones de otros cócteles habitualmente hechos a partir de otros destilados, como puedan ser el whisky o el vodka, pero que vamos a ver cómo con brandy de Jerez pueden funcionar, funcionan, y de hecho están tanto o incluso más buenos que el cóctel original. Y por supuesto con el brandy de Jerez podemos llevar a cabo nuestras propias creaciones. Entonces vamos a dividir los cócteles que vamos a hacer o que podemos hacer con brandy de Jerez en creaciones propias, aquellos rescatados de la bibliografía y de los temarios y los recetarios clásicos de coctelería, y aquellos en los que vamos a introducir el brandy sustituyendo el alcohol o el destilado original del cóctel. Son tres maneras de enfocar la coctelería con brandy de Jerez. Pero antes siempre me gusta, antes de empezar siquiera a plantear un cóctel, antes de pensar en qué ingredientes voy a plasmar, voy a introducir dentro de una receta, siempre me surge el mismo modo de pensar en una receta. Y es, ¿qué propósito va a tener esa receta? ¿Qué propósito va a tener ese cóctel? Los cócteles pueden cumplir un propósito, por ejemplo, aperitivo. Pueden ser cócteles que tomemos antes de comer y que nos generen una sensación agradable en el estómago y que nos permita comer, nos induzca, de hecho, a comer, porque nos abren el apetito.
También pueden ser cócteles todo lo contrario, pueden ser cócteles, los after dinner, los cócteles que habitualmente tomamos después de cenar. Se llaman también los cócteles digestivos. Son aquellos cócteles que nos recuerdan a veces un poco a casi un postre, ¿no? Uno de ellos muy conocidos es el Irish Coffee, el café irlandés, que por supuesto también lo podemos hacer con brandy y jerez. Y luego están los cócteles que pueden funcionar a cualquier hora. Son esos cócteles que podemos tomar a media mañana como un aperitivo, que podríamos tomar a media tarde o que podríamos salir de cenar y tomarlo en una coctelería hasta la noche. ¿Vale? Podríamos situar un cóctel en cualquier momento, prácticamente en cualquier momento del día. Pero los ingredientes que vamos a utilizar para uno y para otro van a ser diferentes. Obviamente, un cóctel de brandy de jerez que queremos tomar como un aperitivo no podemos cargarlo mucho de elementos dulces porque nos saturaría y no nos induciría a comer, no nos permitiría comer. Ese es el propósito que va a cumplir el cóctel. Después, cuando pensamos en los ingredientes, tenemos que pensar qué propósito va a cumplir cada ingrediente. En coctelería, concretamente, vamos a trabajar siempre con un perfil, una pirámide de sabores. El sabor amargo, el sabor dulce y el sabor ácido. Estos son los 3 sabores principales en cualquier tipo de coctelería con cualquier destilado. Por supuesto, también hay otro tipo de sabores que introducimos no tan frecuentemente en coctelería, como por ejemplo el salado o el agrio. Pero habitualmente los 3 sabores con los que siempre trabajamos en coctelería son dulce, ácido y amargo. Si pensamos en un cóctel que nos guste mucho, veremos que seguramente tiene al menos 2 de ese tipo de ingredientes. El ácido y el dulce se contrarrestan entre sí y el amargo y el dulce se contrarrestan entre sí. Ácido y amargo normalmente no suele dar muy buen resultado y dulce puede funcionar por sí mismo sin ninguna otra mezcla. Pensad en cócteles y pensad cómo se cumple muchas veces este triángulo. Bueno, ese es uno de los pilares de los cócteles, el equilibrio dulce-amargo-ácido. Pero hay otro equilibrio también, que es el equilibrio entre fuerza alcohólica. Si yo quiero hacer un cóctel alcohólico, no un cóctel sin alcohol, un móctel, sino estoy hablando de coctelería con contenido alcohólico, yo tengo que pensar si ese cóctel, por el momento de consumo, por el tipo de consumidor que lo va a tomar, puede ser un cóctel de alta graduación, donde me funcione una fórmula en la que todos los ingredientes tengan algo de graduación alcohólica, mayor o menor. O quiero hacer un cóctel de tipo más fresco, más tropical, en el cual pues va a haber un ingrediente que es bastante alcohólico, es el destilado principal, quizás hay algún licor, pero voy a utilizar zumos o algún refresco para hacerlo más bebible. Todas esas decisiones yo tengo que tomarlas antes de ponerme a ejecutar una receta o antes de ponerme a pensar una receta. Y una vez que tengo eso, es cuando decido qué papel ocupa el brandy de jerez. Pero llegado a este punto, cuando yo entiendo el papel que va a cumplir el brandy de jerez, de repente se me abre un abanico, porque el brandy de jerez no es un destilado con un perfil único de sabor. Brandy de jerez es un brandy que envejece siempre en una barrica que previamente tuvo un vino de jerez. Y en Jerez tenemos los vinos más secos del mundo y los más dulces del mundo. Tenemos vinos con menos de 6 gramos de azúcar por litro, como los finos, y tenemos vinos como los Pedro Jiménez, de más de 400 gramos de azúcar por litro. Por lo tanto, el brandy que envejezca en una o en otra barrica va a ser distinto. Y recordad que tiene que cumplir un balance con el resto de ingredientes. Si yo utilizo un brandy de Jerez muy añejado en una barrica dulce como el Pedro Jiménez, por supuesto el resultado del cóctel me va a tirar hacia el dulce. Si yo estoy utilizando un brandy que envejece en una barrica de oloroso, una barrica de corte más seco, ese brandy va a resultar más seco y me va a cumplir otra función dentro del cóctel. Así pues, no podemos hablar simplemente de coctelería con brandy de Jerez como un genérico, sino que tendríamos que profundizar en qué tipo de brandy de Jerez voy a utilizar para cada receta en particular. Para hacerlo muy sencillo, voy a hacer varios cócteles y vamos a entender toda esta teoría que acabo de plasmar a través de las recetas. El primer cóctel que voy a hacer es lo que llamamos un brandy bardier. Sería una versión de un Negroni, que es un cóctel que habitualmente hacemos con ginebra, Campari y vermut, pero lo vamos a llevar al terreno del brandy. El brandy va a sustituir la ginebra, a priori algo completamente distinto, un destilado con botánicos, un destilado de corte más seco, pero vamos a ver cómo va a funcionar. De hecho, será más parecido quizás a un cóctel que llamamos boulevardier, que es el Negroni, por decirlo de alguna manera, que sustituye la ginebra por un whisky, no es un whisky americano, un bourbon. Ponemos un vaso con hielo. Este es un cóctel que vamos a hacer directamente en el vaso. Enfriamos un vaso para temperarlo, para conseguir bajar la temperatura del cristal, también para que los hielos se vayan asentando, y comenzamos a
a verter los ingredientes del cóctel. En este caso me decantaría por un brandy de Jerez de corte más seco, un brandy quizás añejado en vino oloroso, quizás un brandy un puntito más joven, un Solera Reserva, donde se nota un poquito más la fuerza todavía de la materia prima, que no un brandy excesivamente dulce, añejado en Pedro Jiménez, porque me distorsionaría un poco la receta original, pensar que es una receta de ginebra. El siguiente ingrediente va a ser Campari. El Campari es un bitter italiano, es un producto elaborado a partir de alcohol y botánicos, endulzado. Y ahora el siguiente ingrediente sería un vermut. Voy a utilizar en este caso un vermut con base de palomino fino, que es la base de la uva de nuestros vinos, pero quizás podríamos sustituir este vermut incluso por un cream, por un fantástico vino de Jerez, esa mezcla de diferentes vinos que nos da como resultado un vino semidulce, un vino sin azúcar añadido, con el azúcar del Pedro Jiménez, que a diferencia del vermut no tendría botánicos, con lo cual podríamos utilizar quizás un bitter aromático, un par de gotas de bitter aromáticos, precisamente para conseguir ese equilibrio que tenemos de los amargos que le faltan a este cóctel, le faltarían en el supuesto de que cambiáramos el vermut con toda esa cara botánica y esos amargos por un cream. Decoramos con una piel de naranja, tiramos las aceites esenciales de la cáscara de la naranja y tendríamos nuestro primer cóctel, un brandy bardier. Sería donde el brandy de Jerez pues está sustituyendo a una ginebra. Nos vamos a un cóctel muy de moda, nos vamos ahora a sustituir a utilizar el brandy de Jerez como sustituto de un destilado que a priori no tendría mucho que ver, que es el vodka. Y lo vamos a hacer a través de un cóctel muy de moda últimamente, que es el espresso martini. ¿Vale? La combinación de brandy con café la conocemos muy bien. Funciona muy bien en el café en el carajillo, en el café con brandy, ¿no? Lo que vamos a hacer es utilizar nuestro brandy de Jerez. Aquí podría utilizar un brandy de corte un pelito más dulce. Aquí podría utilizar, por ejemplo, un brandy que haya pasado por amontillado, ¿vale? Unos 5 centilitros, más o menos. Licor de café. En este caso utilizamos un licor de café un punto denso y un punto dulcecito también. Vamos a poner 2 centilitros. Un café expreso. La medida de un café expreso, vamos a poner 3 centilitros. Y en este caso a mí me gusta endulzarlo un poquito con un sirope de vainilla para darle un golpe todavía más interesante. 1 centilitro, apenas 1 centilitro. Y si queremos todavía dar una capa extra de sabor, podemos añadirle una gota de bitter de cacao, bitter de chocolate. Esto creará todavía un contraste más interesante con los dulces que tiene hasta ahora la receta, porque el bitter es un ingrediente que aporta los amargos. Agitamos. En este caso sí estamos utilizando la coctelera, porque es un cóctel donde tenemos diferentes texturas. Tenemos ingredientes, algunos un poquito más densos que los otros, así que está bien pasarlo por la coctelera para que todos los ingredientes ganen la misma consistencia. Una vez que lo tenemos, decoramos nuestro cóctel con unos granitos de café. Sabremos que hemos agitado bien si los granos de café flotan en la superficie. Tendremos 3 para decorar. Y aquí tendremos nuestro siguiente cóctel de brandy de Jerez, nuestro espresso martini. Vamos a ir ahora hacia un cóctel, en este caso, donde el brandy de Jerez lo que nos va a sustituir es un whisky, es un whisky americano. ¿Vale? Vamos a hacer una versión de un cóctel que se llama Manhattan. El Manhattan original lo podemos hacer con whisky canadiense o con whisky americano, pero nosotros lo vamos a hacer con brandy de Jerez. En este caso nos funcionaría bien un brandy de Jerez tanto que haya pasado por oloroso como que haya pasado por barrica de amontillado. Nuestra base es el brandy de Jerez. Vamos a poner 5 centilitros. Y en el cóctel original, en el Manhattan, ahora pondríamos vermut.
2 centilitros de vermut. Aquí sí vamos a utilizar un cream. Vamos a hacer una versión un poco distinta de este cóctel, pero siempre respetando un poco la base y el carácter del cóctel. Un cream, y en este caso vamos a utilizar también un poco de vino de oloroso, un vino de Jerez, de corte seco, para darle un poco más de punzante a este cóctel, de carácter un poco más potente, más afilado. Y un bitter, en este caso un bitter criollo de Nueva Orleans. Y este es un cóctel cuya técnica es el removido. Estamos removiendo el cóctel, con esto mezclamos los ingredientes y también le estamos enfriando la mezcla. Verteríamos nuestro cóctel en la copa, y en este caso el cóctel original lo decoraríamos con una de estas guindas al marraspino. Pero ya que estamos en un cóctel de brandy, vamos a decorarlo pues con una uva. En este caso una uva tinta, ya que el brandy es un destilado que nos viene de la uva, del vino, pues lo decoramos con una uva. Vamos a sustituir ahora un destilado que tampoco tiene nada que ver con el brandy, que es el tequila. Por ejemplo, ¿funcionaría sustituir el tequila por el brandy? Bueno, vamos a ver. Lo que vamos a hacer en este caso es untar un vaso con tajín, que es una mezcla de picantes y especias. Vamos a hacer como un rim. Vamos a darle, no por todo el vaso, pero sí que vamos a darle un poco de sabor extra cuando la persona se acerque el brandy, la copa de brandy, la copa del cóctel a la boca, pues notará ese sabor especiado un poquito picante. Vamos a hacer una versión de un cóctel que se ha puesto muy de moda actualmente, que es el Paloma. El Paloma es un cóctel con una base de tequila, ¿vale? El tequila puede ser blanco o puede ser reposado. El tequila reposado pues también pasa por barrica. En este caso yo utilizaría un brandy de corte un poquito joven, para que se le diera todavía ese carácter de materia prima, ese carácter un poquito más alcohólico, un poquito menos madurado en barrica, que nos recordase más a un tequila blanco. Un centilitro, apenas un centilitro de zumo de lima y una soda de pomelo. La soda de pomelo es un refresco a base del pomelo rosado, que como la receta original, pues lo vertemos. Este es un cóctel de lo que llamamos de corte construido. Tenemos ahora mismo aquí prácticamente todas las técnicas que existen de coctelería: directo en vaso, removido, construido, agitado en coctelera o pasado por vaso mezclador, ¿vale? El brandy de Jerez es un destilado que se nos adapta no solamente a muchos perfiles de sabor, sino también a muchos tipos de técnica de coctelería distinta también. Decoramos con un pomelo, en este caso es pomelo deshidratado. Y venga, ya tenemos otro de nuestros cócteles con base de brandy de Jerez, en este caso sustituyendo un tequila. Venga, vamos a sustituir ahora un destilado que quizás es el más fácil de todos. Vamos a sustituir el ron. ¿Por qué digo que es el más fácil? Es el más fácil de entender cuando hablamos de brandy de Jerez, porque ese punto de barrica nos recuerda mucho quizás, o nos suele recordar a ese tipo de cócteles, perdón, a ese tipo de sabores que encontramos en los rones, esos sabores amaderados, a veces un punto tropicales, caramelos, tostados, notas muy interesantes de encontrar en un destilado. Vamos a hacer una versión de una colada. En este caso no va a ser una piña colada, sino vamos a partir de la piña colada para hacer un cóctel de tipo tropical, que asociaríamos habitualmente al mundo del ron. ¿Vale? Ponemos un poco de puré de coco. En este caso le vamos a poner zumo de fruta de la pasión en lugar de zumo de piña. Y para darle un poquito más de complejidad le vamos a dar un licor, un Velvet Falernum,
Es un tipo de licor que utilizamos mucho en el mundo de la coctelería de tipo tropical. Agitamos de nuevo y vertemos sobre nuestro vaso. Completaríamos con hielo para que se vea el vaso bien completo. Y a partir de ahí, la fantasía de la decorativa de los cócteles tropicales, con un puntito de hierbabuena, un puntito de fruta de todo tipo. Vamos a poner de nuevo estas uvas aquí arriba, incluso darle un poquito de manzana. Decorar con un gajito de manzana. Venga, aquí tendríamos sustitutivo de ron. ¿Y qué pasa? ¿Que no existen cócteles con base de brandy que podamos replicar? Sí, mira, vamos a hacer un cóctel ahora mismo, que es un cóctel que a mí me gusta mucho con brandy, que es un crusta. El crusta debe su nombre a que tiene una crusta, una especie de costra de azúcar y de corteza de naranja. Lo vamos a ver enseguida. Pero para que se aguante la corteza de naranja tenemos que poner hielo en el vaso. Vamos a ver enseguida. Para hacer este crusta vamos a poner nuestra base de brandy de Jerez, un golpe de zumo de limón que le va a dar el corte cítrico al cóctel, y como hemos puesto cítrico tenemos que equilibrarlo con dulce. En este caso vamos a utilizar un licor marrasquino, que es un licor a base de cerezas, y un triple seco o curaçao. En este caso voy a utilizar un triple seco francés, un licor de naranjas con naranjas amargas, y para completar el cóctel le vamos a dar unas gotas de bitter aromático. De bitter, en este caso, de bitter de naranja, 2 gotas de bitter de naranja y una gotita de bitter criollo. Lo agitamos todo y nos lo llevaremos a verterlo enseguida. Quitamos ese hielo que nos va a molestar ahora para servirlo. Y en este caso lo vamos a decorar con una piel de naranja. Vamos a coger esta piel de naranja, la vamos a cortar bien grande. Y la vamos a preparar, la vamos a servir, el hielito que os he dicho antes para que se aguantara bien, y lo serviríamos de esta manera, quedando la costra de azúcar y la piel de naranja, y beberíamos a través de la piel de naranja. Bueno, pues aquí tenemos un espectro bastante amplio, un panorama bastante amplio de cócteles a base de brandy de Jerez, para demostrar que el brandy de Jerez tiene su papel y siempre lo ha tenido en el mundo de la coctelería. Espero que lo hayáis disfrutado y que realmente os haya servido de información esta charla, este taller de coctelería con brandy de Jerez. Un saludo. Bueno, pues ha sido un lujo contar con Alberto Pizarro. Vaya gran masterclass que nos acaba de hacer sobre coctelería con brandy de Jerez. Comentaros que, bueno, que no solamente cócteles, que por supuesto el mundo del cóctel es muy interesante y muy amplio, como hemos visto, con un montón de ideas que nos ha dado Alberto. El brandy de Jerez evidentemente se puede consumir solo, con hielo y en combinación fácil. Mi combinación preferida, o sea, una combinación muy clásica es, por ejemplo, brandy con Coca-Cola, que está buenísimo, tal cual.
y una combinación también muy fácil que a mí me encanta y que es lo que siempre tomo es brandy con ginger ale. Pruebas esa combinación, un brandy solera o solera reserva con un ginger ale, hacer un combinado como cualquier otro combinado y la verdad es que el resultado es muy bueno y muy aconsejable. Os recomiendo que hagáis la prueba. Bueno, hemos llegado justo a la hora y media que nos habíamos comprometido. Habíamos dicho que la formación iba a tardar una hora y media. Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya sido útil, espero que os haya sido también algo entretenido y que de alguna manera estos conocimientos, pues bueno, os puedan ser de interés para vuestra formación y para ponerlo digamos, utilizarlos en vuestro día a día. Así que nada, esperamos que tengáis ahora un mejor conocimiento no solamente del destilado, del brandy de Jerez, sino de todo el sector que lleva detrás y toda la tradición y que, bueno, de alguna manera os hayamos ayudado a apreciarlo mejor. Os recuerdo el tema de la página web brandyjerez.es. Ahí tenéis un apartado de formación donde podéis sacaros un certificado para tener en vuestro currículum, ahora que ya lo sabéis todo sobre el brandy, pues un certificado oficial del Consejo Regulador sobre brandy de Jerez, ¿de acuerdo? Un millón de gracias. Nos vemos el año que viene, si os apetece, que haremos una formación parecida y si estás en Barcelona, esperamos que podáis participar y disfrutar de la Brandy de Jerez Cocktail Week que comenzará la semana que viene. Un saludo a todos. Muchísimas gracias.